Bien, entonces decíamos que hemos en primer lugar supuesto, llegado a la conclusión de que la fuerza en el tornillo es proporcional con un cierto valor de K que desconocemos a RI, es decir, la distancia al centro de rotación, y a su I, el área del tornillo, y que podemos calcular las componentes que son proporcionales, digamos, a las componentes del vector que define las coordenadas donde está posicionado el tornillo. Si nosotros ahora reemplazamos este valor de Fi en estas expresiones, obtenemos para Fxi la componente horizontal del tornillo. Reemplazando Fi por esto, pues vemos que Ri se nos va con Ri y lo que nos queda es K por A sub I y por I sub I. Y de la misma manera, para Fi, pues obtenemos que esto es igual a menos K por A sub I y por Xi. Bien, si ahora nos fijamos en esta fuerza Fi, esta fuerza de tornillo, en el pequeño momento de todo el momento total, esa fuerza, digamos que va a compensar una parte del momento total que voy a llamar momento en el punto 0 y la componente I. Eso sería el momento, digamos, de todo el momento que estoy aplicando, el que se llevaría ese tornillo, ¿de acuerdo? Bien, pues establecemos el equilibrio de rotación, el equilibrio de momento alrededor del punto O, sería M0I, que lo supongo positivo, ¿vale? Después tenemos la componente horizontal, Fxi, nos fijamos que esa componente horizontal, como tiene una distancia vertical y I actúa en este punto, pues sería Fxi, valor de la fuerza, por I sub I, valor de la distancia, y nos fijamos que su signo, si Fxi es como está dibujado ahí, sería de carácter negativo. Bien, y por otro lado tendríamos el Fi actuando con una distancia X sub I. Si F sub I fuese positivo, fuese hacia arriba, esto tendría valor positivo, ¿no? Porque ese momento nos daría un giro de esta manera. Reemplazamos ahora los valores Fx y Fi por los componentes que hemos calculado antes. Bueno, todo esto por supuesto tiene que ser igual a 0 para que haya equilibrio. Entonces, reemplazando, nos quedaría que M0I menos K por A sub I por I sub I al cuadrado y menos K por A sub I por X sub I al cuadrado tiene que ser igual a 0. Y por tanto, esa pequeña componente de momento, M0I, va a ser igual a K por A sub I por X sub I al cuadrado más I sub I al cuadrado. Esa sería la componente de momento que resistiría ese tornillo, ¿de acuerdo? Si ahora sumamos todas las componentes de momento sobre los tornillos, eso nos dará el momento total que estoy aplicando en el punto 0. Y eso va a ser simplemente la suma de estas expresiones. Como la K es constante, la podemos sacar fuera, nos quedaría K por la suma de el área de cada tornillo por X sub I cuadrado más I sub I cuadrado, ¿vale? Fijaos que este valor, X sub I al cuadrado más I sub I al cuadrado, no es otra cosa que R sub I al cuadrado, ¿vale? Bien, pues eso nos permite ahora despejar cuánto vale K. K va a ser simplemente el momento partido de todo este choricillo que tenemos aquí. Ese choricillo recibe un nombre, eso se le llama inercia polar, ¿vale? Fijaos, la inercia polar es área, por tanto, unidades de área multiplicadas por unidades de área, es decir, unidades de centímetro a la cuarta, milímetro a la cuarta, exactamente igual que la inercia convencional, ¿vale? De hecho, si os fijáis, la inercia polar está compuesta por dos partes. Esto por esto sería la inercia alrededor del eje Y, y esto por esto sería la inercia alrededor del eje X. Por tanto, la inercia polar sería en realidad la suma de esas dos inercias, respecto al eje X y respecto al eje Y, de las áreas de los tornillos como están distribuidas. Es decir, que es un concepto que en el fondo no es distinto a los que ya hemos estado manejando. Bien, por tanto, el momento partido por todo ese choricillo que hemos dicho que es la inercia polar del conjunto de tornillos nos va a dar esa constante. Y por tanto, ahora reemplazando en las expresiones anteriores esa constante, pues vamos a tener que la componente en X de fuerza en un tornillo determinado va a ser simplemente el momento que apliquemos partido por la inercia polar y multiplicado por el área del tornillo en cuestión y por la coordenada Y de ese tornillo,
y por otro lado la fuerza en I en un tornillo en cuestión va a ser el momento partido por la inercia polar y multiplicado por el área del tornillo en cuestión y por su coordenada X, pero esto con el signo negativo, porque aparece ese signo negativo en esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos unas expresiones que nos permiten repartir, sabiendo el momento, sabiendo la inercia polar, que vamos a calcular a continuación, y las áreas de los tornillos, nos permiten repartir y obtener los esfuerzos en cada uno de los tornillos, que vamos a ver que van a ser distintos en cada uno de ellos.